El proceso revolucionario. El proceso revolucionario culminó con el ascenso de los bolcheviques al poder, lleno de esperanza a millones de trabajadores en todo el mundo y a la par infundió terror entre la burguesía y sus aliados. Este proceso puede dividirse en 10 sucesos. El desastre militar. Los alemanes bautizaron su victoria como la batalla de Tannenberg, para olvidar una derrota medieval ante el eterno enemigo esclavo. En su avance frustrado hacia Berlín, los rusos habían perdido más de 300.000 soldados y oficiales. Su sacrificio salvó París, pero su derrota prolongó la guerra 4 años más. Solo en 1914 los rusos perdieron 1,8 millones de hombres. El avance alemán no logró que Rusia saliera de la guerra. En verano, Nicolás II asumió el mando directo de las tropas y cerró la Duma. El monje y la alemana. De septiembre de 1915 a febrero de 1917 se sucedieron 4 primeros ministros, 5 del interior, 3 de la guerra. La zarina los cambiaba de forma caprichosa. La hemofilia del niño había llevado a la zarina a acoger en la corte, 3 años antes, a un monje siberiano de siniestra apariencia, Rasputín. El pueblo ruso creía que el desastre en el frente se debía a que la alemana desvelaba los movimientos de las tropas rusas al Kaiser y se las entregaba a Grigori Rasputín en orgías. Rasputín tenía tanto poder sobre la emperatriz que hasta proponía quién debía ser ministro. En diciembre de 1916, el príncipe Yusupov, el heredero de la mayor fortuna de Rusia, le invitó a pasar una velada en su palacio. Durante la fiesta, Rasputín tomó varias copas de un madeira envenenado. Pero el cianuro no surtió efecto. Al final, Oswald Reiner, amigo de Yusupov, espía británico, disparó a Rasputín y tiraron su cuerpo al río Neva, donde, como demostró la autopsia, falleció ahogado. Rasputín fue asesinado en una ciudad que vivía su tercer invierno de guerra. Desde el verano de 1914, el gobierno ruso no dejaba de imprimir billetes para pagar los gastos de la guerra. En febrero de 1917, la capital estaba al límite. Abajo la autocracia. 7.000 obreras que recorrían la avenida principal del Petrogrado gritaban pidiendo pan. Pronto se les unieron más mujeres y hombres para exigir un pan casi imposible de encontrar. Ese jueves 23 de febrero de 1917, los cosacos no intentaron disolver la protesta. Viendo que los cosacos no intervenían, varios miles de hombres se unieron a la manifestación. Muchos eran obreros de la fundación de acero Putilsky, la más grande de Rusia, que había cerrado por falta de combustible. La manifestación terminó sin antecedentes, pero la mecha de la revolución acababa de prender. Decenas de miles de obreros se unieron a las protestas. Los soldados de los regimientos Volinsky y Pavlovsky de la Guardia Imperial se amotinaron. La sublevación militar convirtió la revuelta en una revolución. Al acabar el día, la bandera roja ondeaba en el Palacio de Invierno. Los Romanov estaban a punto de dejar de reinar en Rusia tras 304 años. El 2 de marzo, Nicolás abdicó. El paralelo al poder del Soviet, el gobierno provisional, dirigido por el príncipe Lvov, emprendió la titánica tarea de organizar las elecciones para una asamblea constituyente. El líder menchevique asume la cartera de justicia, sin abandonar a Ispolkom, el órgano ejecutivo del Soviet. La revolución había empezado sin sus profesionales, pero pronto llegarían a la capital desde los rincones más alejados del mundo. El tren de Lenin. La caída del zar sorprendió a Irakli Tsereteli a 8.000 kilómetros de Petrogrado, en una aldea siberiana cercana de Irkutsk, donde vivía desterrado por su idea socialista Trotsky, Bukharin y Alexandra Kollontai en Nueva York, Lenin en Zúrich. Los alemanes convirtieron a Lenin en un arma. Sabían que no pararían hasta conseguir que Rusia saliera de la guerra. Vladimir Ilianov, alias Lenin, estaba a punto de cumplir 47 años. Toda su vida la había dedicado a predicar la revolución. Para Lenin, la caída del zar era el primer paso para la dictadura del proletariado.
La expedición de Lenin partió de Zurich el 27 de marzo. Al otro lado de la línea de Tizar, dos oficiales alemanes vigilaban a los rusos. Tras esa línea fronteriza mandaba Lenin. El 29, los bolcheviques pasaron la noche en la estación de Berlín. Mientras tanto, los bolcheviques habían dedicado a apoyar al gobierno provisional contra las órdenes de Lenin. La madrugada del 4 de abril, la expedición llegó a Petrógrado. Lenin acababa de terminar un viaje de 3.200 kilómetros, pero no pensaba en descansar. Tenía muy claro que los bolcheviques debían tomar el poder y no pararía hasta conseguirlo. La fragilidad de la República. El jueves 23 de marzo, los habitantes de Petrógrado se reunieron para homenajear a los héroes muertos de la revolución. Obreros, soldados y burgueses demostraron que aún estaban unidos. La Rusia que celebraba a sus héroes revolucionarios habían pasado en una semana de ser la autocracia más represora de Europa a convertirse, en palabras de Orlando Figes, en el país más libre del mundo. Campesinos y obreros no deseaban una reforma, sino una revolución social. Cada día cientos, miles de soldados dejaban el frente. Es el único hombre al que podríamos recurrir para mantener a Rusia en la guerra, opinaba Sir George William Buchanan, el embajador británico. En Petrógrado, Lenin aprovechó el desencanto de los soldados para intentar tomar el poder, pero tras unos días de incertidumbre, Kerensky aplastó el golpe. El golpe bolchevique. Es más, Kerensky subestimó tanto a los bolcheviques que decidió transferir el núcleo de la guarnición de Petrógrado al frente. Los soldados, que no tenían ningún deseo de combatir, se pusieron bajo la autoridad del Comité Revolucionario Militar, liderado por Trotsky. El CMR tenía la misión oficial de impedir una contrarrevolución. En realidad, sería el instrumento que los bolcheviques emplearan para su golpe. Una noche del 24 de octubre, unidades bolcheviques tomaron los centros estratégicos de la ciudad. La verdad es que los bolcheviques tardaron casi todo el día en tomar el palacio. No había salido como Lenin quería, pero la toma del Palacio de Invierno concluyó antes de que el comité de soviet finalizara. Solo 300 de los 670 delegados eran bolcheviques. Los hombres de Lenin tardaron 10 días en tomarla. Como ocupa bajo su control, Lenin podía afirmar que Rusia estaba bajo la autoridad del Consejo de Comisarios del Pueblo. Le encantaba el nombre que había elegido Trotsky para su ministro. Huele a revolución. Lenin ilegalizó el partido cadete y encarceló a sus líderes. Cuando, en noviembre, las elecciones a la Asamblea Constituyente dieron la victoria a los socialrevolucionarios, Lenin no renunció al poder. La breve etapa de la libertad de Rusia había terminado. La guerra civil estaba a punto de empezar. En uno de los apartados del proceso revolucionario, el ni guerra ni paz. Lenin ordenó a Trotsky que estirara al máximo las negociaciones con los alemanes. El Comité Central bolchevique anunció el 11 de enero de 1918. No hay duda de que será una paz vergonzosa, pero si nos embarcamos en una guerra, nuestro gobierno será barrido. El maestro de la retórica, Trotsky, llevó su lema, ni guerra ni paz, al máximo. El 9 de febrero Alemania firmó la paz con Ucrania y exigió a Rusia su rendición. Las tropas alemanas iniciaron el 18 de febrero el avance imparable previsto por Lenin. Trotsky dimitió para no tener que estampar su firma en él y Rusia perdía Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania y sobre todo Ucrania. Esa paz humillante permitió a Lenin centrarse en los enemigos interiores. Lenin sintió al frente a Félix Dzerzhinsky. Lenin usó el terror para eliminar a sus enemigos y la revolución había desatado un odio de clases largamente latente. El fin de los Romanov. Tras su abdicación, el gobierno provisional recluyó a la familia imperial en Tsarskoye Selo. El gobierno provisional tanteó exiliar a la familia Reino Unido, pero Jorge V, primo del zar de asombroso parecido, retiró su oferta por temor a la reacción de los laboristas británicos. A mediados de agosto, Kerensky ordenó el traslado de los Romanov a Tobolsk, en Siberia. Trotsky quería juzgar en Moscú al zar por sus crímenes contra el pueblo, como hicieron los revolucionarios franceses con Luis XVI. En abril de 1918, el Soviet de los Urales trasladó a la familia a Ekaterimburgo, donde los Romanov llegaron el día 30. Para las autoridades bolcheviques era la casa del propósito especial. Y la historiografía soviética contribuyó al Soviet de los Urales
la orden de la ejecución. Trotsky escribió en su diario que fue decisión de Lenin. De la utopía al terror. Fanny Kaplan, un joven eserista, intentó matar a Lenin. El segundo alcanzó a Lenin. El segundo intento alcanzó a Lenin en el cuello. Pese a la gravedad de sus heridas, Lenin se recuperó rápidamente. Las potencias occidentales armaban y vestían a sus hombres y enviaban miles de soldados para proteger su retaguardia. Pero el ejército rojo creado por Trotsky la venció en todos los frentes. Profundamente antisemitas y conservadores, los blancos fueron incapaces de ganarse el apoyo de unos campesinos que también rechazaban a los bolcheviques. A mediados de noviembre de 1920, una flota heterogénea partía de Sevastopol rumbo a Constantinopla con casi 150.000 soldados, mujeres y niños. La revolución había vencido a los contrarrevolucionarios. Y por último, la última rebelión. Para alimentar a las ciudades, Lenin ordenó requisar a los campesinos sus víveres y provocó una revuelta que llegó hasta el corazón de la revolución, la base naval de Kronstadt. El 1 de marzo de 1921 se reunieron para elegir un nuevo soviet. Y la represión bolchevique no tendría piedad con ellos y Trotsky ordenó el arresto de su familia. Los bolcheviques habían vencido a todos sus enemigos, pero el coste había sido terrible. 10 millones de personas murieron entre 1917 y 1922. Víctimas de la revolución, la guerra civil, el hambre, las enfermedades, la represión. Cientos de miles se habían exiliado y en mayo de 1922 Lenin sufrió un infarto que le dejó sin habla y en diciembre otro ataque paralizó la mitad de su cuerpo. Los niños nacidos tras la revolución crecerían en una sociedad sin clases que adorarían a Lenin y temerían a Stalin. 700.000 personas fueron ejecutadas, entre ellas los antiguos compañeros de revolución.